Ya, empezamos. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy estudiando el concepto de fuerza magnética. Para estudiar la fuerza magnética debemos definir antes lo que es el campo magnético. Campo magnético. El campo magnético lo denotamos con la letra B. El campo magnético, decimos, es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. Perdón, es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. El campo magnético es un vector. Es una cantidad vectorial que surge o se origina debido a partículas cargadas en movimiento. Debido a partículas cargadas en movimiento. Es decir, por medio de una corriente eléctrica, en otras palabras. Corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica puede generar campo magnético. El campo magnético entonces es una cantidad vectorial que se origina cuando partículas cargadas se encuentran en movimiento, o sea, una corriente eléctrica. Por tanto, un conductor con corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica genera un campo magnético. Genera un campo magnético. Para estudiar el campo magnético, veamos entonces cómo determinamos la dirección del campo magnético. Consideramos entonces que si un conductor transporta una corriente eléctrica, a su alrededor debe generar un campo magnético. Muy bien, para ver esto, para estudiar mejor el campo magnético, veamos qué cosa es el efecto Ørsted. El efecto Ørsted nos indica lo siguiente. Dice, si por un conductor circula corriente eléctrica, a su alrededor se genera campo magnético. A su alrededor se genera campo magnético. Muy bien. Veamos entonces. Si nosotros consideramos un conductor como este, por el cual circula una intensidad corriente hacia arriba, entonces en las proximidades del conductor colocamos una brújula con el polo norte sombreado, el polo sur en blanco. Si colocamos una brújula en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica, esta brújula se mueve, se deflecta y se coloca en esta posición. La brújula sufre un movimiento debido a la presencia de campo magnético. Si por un conductor pasa corriente eléctrica, la brújula detecta un campo magnético, lo que indica que existe la existencia campo magnético. Existe campo magnético. Si invertimos la dirección de la corriente, en forma similar vamos a encontrar un campo magnético. Nuestro interés ahora es encontrar cuál es la dirección del campo magnético. ¿Cómo encontramos la dirección? Y eso se conoce como la primera regla de la mano derecha. Primera regla de la mano derecha. Primera regla de la mano derecha. Y la primera regla de la mano derecha, también conocida como la regla de Maxwell. Regla de Maxwell. Regla de Maxwell. La primera regla de la mano derecha dice lo siguiente: si por un conductor
transporta corriente eléctrica, como este, la intensidad de corriente hacia arriba, la intensidad de corriente hacia arriba. Vamos a considerar la corriente de esta forma, la corriente saliendo hacia arriba. Entonces, la primera regla de la mano derecha consiste en determinar la dirección del campo magnético. ¿Cómo determinamos? De la siguiente manera. Tenemos que colocar el pulgar en dirección de la corriente con la mano extendida, el pulgar en dirección de la intensidad corriente con la mano extendida y cerramos los dedos. En esa dirección del giro de dedos está el campo magnético, o sea, el campo magnético estaría girando en la forma en que los dedos giran. Si consideramos que el plumón es el conductor, hacia arriba debe estar el pulgar en la dirección de la intensidad corriente y giramos los dedos. En esa dirección está el campo magnético. Si el observador estuviese arriba, si este fuese el observador, entonces el observador vería que el campo magnético está girando en dirección antihoraria. Es decir, el campo magnético entonces estaría girando en esta dirección, así, saliendo del conductor y entrando al conductor. El campo magnético estaría girando de esa forma. Es decir, en cada punto el campo magnético sería tangente a esas líneas de fuerza, tangente el campo magnético. El campo magnético entonces, visto por el observador, sería en dirección antihoraria. El campo magnético vendría a ser de esta forma, perpendicular a esas líneas de fuerza. Noten ustedes, si la corriente se invierte, si la corriente fuese hacia abajo, entonces el pulgar debe estar en dirección de la corriente y giramos los dedos, y vendría a ser la otra dirección. Esto podemos representarlo de otra manera, de una manera equivalente. Por ejemplo, nosotros consideramos aquí el conductor de la siguiente manera. Consideramos el conductor que transporta similarmente la intensidad de corriente hacia arriba. Intensidad de corriente así. Y en esa dirección, regle la mano derecha. Colocamos el pulgar en dirección de la intensidad de la corriente y mis dedos estarían entrando a la pizarra y en esta región saliendo de la pizarra. Aquí estarían los dedos entrando a la pizarra y aquí saliendo de la pizarra. Si nosotros consideramos que el campo es una flecha, que es un vector representado por una flecha, en esta región estarían entrando mis dedos. O sea, lo último que vería de la flecha sería la cola. Y representamos así un campo entrante. Y esto es el campo magnético que está entrando en esa región. Y en esta región estaría saliendo. Si aquí en esta región sale el campo magnético, lo primero que vemos de la flecha es la punta de la flecha. Y lo que estaríamos viendo es esto. Esto representa entonces un campo saliente. Este es un campo saliente. Esto significa que está saliendo del plano de la pizarra. Saliendo. Y esto significa que está un campo entrando a la pizarra. Sin embargo, esto también puede representarse de otra manera. Esto mismo podemos representarlo de otra manera, como vamos a ver aquí. Esto se puede representar de la siguiente manera. Si nosotros consideramos la sección transversal de un conductor así, consideremos aquí la sección transversal de un conductor de esta forma. Muy bien, sea esta la sección transversal de un conductor. Consideremos que esta es la sección transversal del conductor. Si consideramos que la intensidad de corriente está saliendo de la pizarra, es decir, esta es la sección transversal del conductor. El conductor es un conductor infinito que se va hacia atrás de la pizarra, se va detrás de la pizarra, y solamente vemos su sección transversal. Y vemos que la intensidad de corriente sale de la pizarra. Entonces debemos usar la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo. En la dirección de la corriente, el pulgar, y cerramos los dedos. Visto por nosotros, el campo entonces está en dirección antihoraria. En la dirección de la intensidad corriente, el pulgar, y cerramos los dedos. En esa dirección entonces se encuentra el campo. El campo magnético se encontraría entonces de esta forma.
se encontraría en esta dirección, antihoraria. El campo magnético sería antihorario. Y en esa dirección estaría entonces el campo magnético. El campo magnético estaría de esa manera. Si el conductor transporta una corriente entrante, si la intensidad de corriente está entrando, en esa dirección regle la mano derecha. El pulgar en dirección de la intensidad de corriente, entrando al plano de la pizarra. El pulgar entrando a la pizarra y giramos los dedos. En esa dirección estaría el campo magnético. Es decir, el campo magnético estaría en dirección en dirección horaria en este caso, en dirección horaria. Y el campo magnético se genera alrededor del conductor en dirección horaria. En esta dirección estaría el campo magnético. Bien, perpendicular al conductor en todo instante. Y este vendría a ser la dirección del campo magnético. El campo magnético aquí se encuentra en dirección horaria. Eso se determina con la regla de la mano derecha. Para el caso en que el conductor transporte una corriente saliente, el campo magnético es antihorario. Si la corriente es entrante, el campo magnético es horario. Con eso podemos ya determinar entonces fuerzas sobre una partícula cargada. Fuerzas magnéticas entonces. Fuerzas magnéticas. Fuerza magnética. Fuerza magnética. Uno, sobre una partícula cargada. Sobre una partícula cargada. Sobre una partícula cargada. Decimos, toda partícula cargada. Toda partícula cargada dentro de un campo magnético, dentro de un campo, de una región con campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Una fuerza magnética. Veamos en qué consiste esto. Vamos a considerar entonces en esta dirección el campo magnético. B. En esta dirección el campo magnético. Y aquí una partícula, vamos a considerar con carga positiva. Q más, que ingresa a esta región con una cierta velocidad así, con una velocidad dada por ello, haciendo un ángulo con la dirección del campo, un ángulo con el campo, un ángulo teta. Muy bien, ¿cuál es la fuerza magnética? La fuerza magnética sobre una partícula cargada se determina por el valor de la carga, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma. Esa es la magnitud de la fuerza magnética. Carga, velocidad de la partícula, campo magnético por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. Sin embargo, aquí nuestro interés es hallar la dirección de la fuerza. ¿Cómo hallamos la dirección de la fuerza magnética? Para ello entonces tendremos que recurrir a la segunda regla de la mano derecha. Segunda regla de la mano derecha, y eso lo hacemos aquí. Segunda regla de la mano derecha. 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 Veamos en qué consiste. Voy a dibujar una mano para poder explicar mejor este proceso.
Bien, colocamos entonces de la siguiente forma. Los dedos vamos a colocar en dirección del campo. Los dedos en dirección del campo. ¿Sí? Los dedos, con la mano extendida, colocamos los dedos en dirección del campo magnético. Y el pulgar en dirección de la velocidad, con la mano extendida así. Colocamos los dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, la fuerza entonces sale de la mano, si es que la carga es positiva. Y si la carga es negativa, entra a la palma de la mano. Entonces, los dedos en dirección del campo. Colocamos aquí la carga positiva, una carga positiva. Y colocamos los dedos en dirección del campo magnético, así. Los dedos en dirección del campo magnético. Y el pulgar en dirección de la velocidad. El pulgar debe estar en dirección de la velocidad, de esta forma. Colocamos así, los dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, si la partícula cargada es positiva, la fuerza sale de la mano. Si es negativa, entra a la mano. Como aquí es positiva la partícula, entonces la fuerza sale de la mano. Y esta vendría a ser la dirección de la fuerza magnética. Y esta debe ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. Debe ser perpendicular a la velocidad y al campo. Si este es el ángulo θ, esta fuerza magnética es entonces carga, velocidad por campo, por el seno del ángulo θ. Muy bien. Entonces, aquí en forma similar, coloco mis dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza magnética para una partícula positiva sale de la palma de la mano y esta debe ser carga, velocidad por campo por el seno del ángulo θ. Y esta debe ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Ahora, ¿cuándo esta fuerza magnética es máxima? La fuerza magnética entonces depende del ángulo que forma la velocidad con el campo. Decimos si la velocidad es perpendicular al campo, entonces el ángulo θ es pi medios, 90 grados. Por tanto, entonces el seno de 90 sería 1. Y tenemos que la fuerza magnética, en este caso, es máxima. Y toma el valor de carga, velocidad por campo. Ese es el máximo valor que toma la fuerza magnética. Su magnitud resulta ser esta. Su dirección se halla por la regla de la mano derecha. Entonces, si la carga es positiva, la fuerza magnética sale de la mano derecha. Si la carga es negativa, entonces la fuerza magnética entra a la mano. Estamos hablando de la mano derecha. Veamos ahora la fuerza sobre un conductor de corriente. Un conductor con corriente eléctrica dentro de un campo magnético experimenta una fuerza magnética. Y veamos dos entonces, sobre un conductor con corriente. Sobre un conductor con corriente. Sobre un conductor con corriente. Veamos este caso. En forma similar, todo conductor con corriente eléctrica, dentro de un campo magnético, dentro de una región con campo magnético,
experimenta una fuerza magnética. Una fuerza magnética dada por, vamos a considerar en este caso el campo magnético así, en esa dirección el campo magnético, una región con campo magnético de esta forma, y dentro de este campo magnético un conductor, por ejemplo un conductor que transporta cierta intensidad de corriente eléctrica así. La intensidad de corriente vamos a colocarla en esa dirección y el conductor tiene una longitud L y hace un ángulo θ con el campo magnético. La fuerza magnética sobre un conductor, la magnitud de la fuerza magnética sobre un conductor resulta ser la intensidad de corriente por la longitud del conductor, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo que forma la longitud del conductor con el campo. Esto resulta ser la magnitud de la fuerza magnética. Repito, intensidad de corriente por la longitud del conductor, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo que forma la longitud del conductor con el campo magnético. Sin embargo, la dirección se halla por la regla de la mano derecha, similar como para el caso de una carga, de una partícula cargada. Colocamos el pulgar en dirección del campo, colocamos así, la mano extendida, con los dedos en dirección del campo, los dedos en dirección del campo magnético, el pulgar en dirección de la intensidad corriente, los dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. Colocamos así y la fuerza magnética siempre sale de la palma de la mano. Aquí no hay otra posibilidad, solamente una, que la fuerza siempre sale de la palma de la mano si es que los dedos están en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. Es decir, si nosotros aquí dibujamos una mano, entonces, para este caso entonces, tenemos lo siguiente. En esta dirección debe estar el campo magnético, B, y en esta dirección debe estar la intensidad de corriente. Si los dedos están en dirección del campo y el pulgar en dirección de la intensidad corriente, entonces la fuerza magnética sobre el conductor siempre sale de la mano. Y esta fuerza magnética será perpendicular a la intensidad de corriente y también al campo magnético. Pero esta fuerza magnética siempre, en este caso, sale de la palma de la mano. Siempre sale de la mano. Siempre sale de la mano. ¿Y cuál es su valor? Su valor será la intensidad de corriente por la longitud del conductor, por el campo magnético, por el seno del ángulo θ. Entonces, en este caso, colocamos los dedos en dirección del campo y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. La fuerza magnética estará saliendo. Sobre este conductor estará saliendo. Y lo vamos a representar así. La fuerza magnética aquí sobre este conductor estará saliendo del plano de la pizarra. Saliendo la fuerza magnética. Ahí está. Mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la intensidad corriente y la fuerza sale del plano de la pizarra. ¿Y cuál es su valor? Intensidad, longitud por campo, por el seno del ángulo θ. El punto significa que la fuerza está saliendo del plano de la pizarra.
Bien, veamos ahora fuerzas sobre partículas cargadas. Veamos entonces partículas cargadas dentro de un campo magnético. Partícula cargada dentro de un campo magnético. Dentro de un campo magnético. Partícula cargada dentro de un campo magnético. De un campo magnético. Consideremos un campo magnético, entonces, entrante al plano de la pizarra. De esta forma, entrando al plano de la pizarra un campo magnético. Vamos a ver si colocamos aquí una partícula cargada, ¿qué fuerzas experimenta esta partícula cargada? Consideremos este campo magnético entrante de esta forma. Ahora vamos a considerar una partícula en este punto. Una partícula positiva, Q positiva, que se mueve en esta dirección, con una velocidad v, de esta forma. Si una partícula con carga dentro de una región con campo magnético tiene una velocidad, esta sufre una fuerza magnética. Notemos aquí que la velocidad de la partícula es perpendicular con el campo. El campo magnético aquí en este caso está entrando a la pizarra. El campo magnético está entrando y la velocidad está en el plano de la pizarra, de esta forma. El campo magnético está entrando a la pizarra y la velocidad está en el plano de la pizarra. Las dos forman 90 grados. El campo que está entrando a la pizarra y la velocidad de la partícula que está en el plano de la pizarra, los dos forman 90 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre esta partícula será máxima. ¿Y cuál es el máximo valor? Carga, velocidad por campo magnético. ¿Cómo hallamos la dirección de la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. Mis dedos deben estar en dirección del campo. Mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. Así entonces, mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. ¿Cómo? La partícula cargada es positiva, la fuerza sale de la mano. Entonces la fuerza sale de la palma de la mano. Y esta es la fuerza magnética. ¿Cuál es su valor? El máximo valor. Carga, velocidad por campo. Esta fuerza magnética lo arrastra la partícula hacia arriba y lo coloca en esta posición. La partícula ahora tiene una velocidad aquí, de esa forma. ¿Y cuál vendría a ser ahora la fuerza magnética sobre esta partícula? Regle la mano derecha. Mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. Como la partícula es positiva, la fuerza sale de la mano. La fuerza magnética entonces estaría aquí. Esta fuerza magnética lo arrastra a la partícula y lo coloca en esta posición. La velocidad de la partícula ahora se encuentra aquí. Nuevamente calculamos la dirección de la fuerza magnética. Regla de la mano derecha. Mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza magnética sale de la palma de la mano. La fuerza magnética entonces es hacia abajo. Y la trayectoria que hace esta partícula se completaría de esta forma. La trayectoria se completaría de esta forma. Y la partícula describiría una trayectoria más o menos como esta. Una trayectoria parecida a esta. Una circunferencia. Y esa es la trayectoria que describe la partícula. Una circunferencia de radio r. Y esta es la trayectoria que es una circunferencia. Circunferencia. Por lo tanto, si la velocidad es perpendicular al campo magnético, la trayectoria de la partícula es una circunferencia. Decimos, si la velocidad es perpendicular
al campo magnético, la trayectoria de la partícula es una circunferencia. La trayectoria de la partícula cargada, es una circunferencia. Una circunferencia. Muy bien, pero esta fuerza magnética resulta ser una fuerza hacia el centro de la trayectoria, en una trayectoria circular. Por lo tanto, decimos, la fuerza magnética es equivalente a la fuerza centrípeta. Son equivalentes. La fuerza magnética tiene este máximo valor, porque la velocidad y el campo son perpendiculares. Carga, velocidad por campo. Y la fuerza centrípeta es masa, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio de curvatura. Cancelamos una velocidad con la velocidad y tenemos que el radio de curvatura es masa por velocidad sobre carga por campo. Ese es el valor del radio con que la partícula se mueve. Muy bien, pero la velocidad v es una velocidad tangencial. Por ser velocidad tangencial, nosotros decimos, pero la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Y podríamos reemplazar en la fórmula anterior, radio igual masa por velocidad angular por el radio sobre carga por campo. Y cancelamos el radio. Y encontramos de aquí la velocidad angular con que se mueve la partícula, que es carga por campo sobre la masa de la partícula. Esa es la velocidad angular con que la partícula se mueve. Pero nosotros sabemos que la velocidad angular es 2 veces pi sobre el periodo de movimiento. Por lo tanto, entonces, 2pi sobre el periodo resulta ser carga, velocidad, carga, campo sobre masa. Y de aquí despejamos el periodo. El periodo resultaría ser entonces 2 veces pi por la masa sobre la carga por el campo. Y este es el periodo de la partícula. ¿Qué es el periodo? El tiempo en dar una vuelta. Esto se conoce como el periodo. ¿Y qué es el periodo? Tiempo en dar una vuelta. Tiempo en dar una vuelta. Si a nosotros nos dicen cuánto vale para dar la mitad de la circunferencia, la mitad de este periodo. La cuarta parte de la circunferencia, la cuarta parte de este periodo. Muy bien. Veamos a manera de un ejemplo a determinar las trayectorias de las partículas cargadas. Veamos, aquí, a manera de una nota, aquí, nota. Si la velocidad no es perpendicular a B, no es perpendicular al campo magnético, entonces tenemos el siguiente caso. Supongamos este caso, nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Supongamos que la partícula se mueve aquí, de esta forma, sobre el eje de Y, con una velocidad v, una partícula con carga positiva. Y el campo magnético vamos a suponer que es así. Vamos a colocar aquí la velocidad y aquí el campo para hacerlo mucho más didáctico. Y formando un ángulo θ, diferente 90. El campo del campo magnético está sobre la dirección Y y la velocidad formando un ángulo con B. Regla de la mano derecha entonces, así. Mis dedos en dirección del campo magnético, el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza sería hacia arriba. La fuerza magnética es hacia arriba. Cuando no forman 90 grados, entonces la partícula hace esta trayectoria.
un helicoide, un espiral, conocido como helicoide. Cuando es 90 grados, el helicoide entonces se posiciona en la parte inferior y se mueve en una circunferencia. Pero cuando el ángulo es diferente, entonces la partícula hace como un espiral, un helicoide. Bien, veamos entonces a manera de una nota. Vamos a considerar un campo magnético saliente del plano de la pizarra. Saliendo del plano de la pizarra. Así. Un campo magnético saliendo del plano de la pizarra. De esta forma, campo magnético saliente del plano de la pizarra. Y vamos a ver las posibles trayectorias que sufre una partícula cuando ingresa a esta región con campo magnético. ¿Cuáles son las posibles trayectorias que hace una partícula cuando ingresa a esta región con campo magnético? Muy bien, consideremos el primer caso. Una partícula con carga positiva que ingresa aquí con una velocidad v. Una partícula negativa que ingresa aquí con una velocidad v. Una partícula positiva que ingresa aquí con una velocidad v. Y una partícula negativa que ingresa aquí con una velocidad v, perpendicular al campo. Muy bien, tratemos de hallar las posibles trayectorias que hace estas partículas. Bien, en el primer caso. ¿Cómo sería la fuerza magnética sobre la primera partícula? ¿Cómo sería la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. Mis dedos deben estar en dirección del campo y el pulgar en dirección de la velocidad. Debo colocarlo entonces así. Mis dedos saliendo de la pizarra, debo colocar de esta forma. A ver. Mis dedos deben estar saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Así, de esta forma. Mis dedos saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. El pulgar debe estar en dirección de la velocidad y los dedos saliendo de la pizarra, porque el punto significa un vector que sale de la pizarra, de esta forma. Si la carga es positiva, la fuerza sale de la mano. Si la carga es negativa, entra a la mano. En este caso, como la carga es positiva, entonces la fuerza sale de la mano. Con esta negativa, entra a la mano. Sin duda alguna, aquí la fuerza magnética debe estar saliendo de la mano. Esta debe ser la fuerza magnética. Y aquí entrando a la mano, debe ser así. Estas fuerzas magnéticas son la fuerza centrípeta. Esta fuerza magnética lo curva a la partícula en una trayectoria así. Y esta fuerza magnética hacia arriba lo arrastra a la partícula hacia arriba. Y la partícula se mueve así. Esas son las posibles trayectorias que siguen las partículas en ese punto. Para el otro caso, para este caso de aquí, ¿cómo sería para este caso? Mis dedos en dirección del campo y el pulgar en dirección de la velocidad. Así, sin duda alguna. Mis dedos saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Mis dedos saliendo de la pizarra, de esta forma. Mis dedos saliendo de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Entonces, si la carga es positiva, la fuerza sale de la mano. Si la carga es negativa, entra a la mano. En este caso coloco mis dedos saliendo del plano de la pizarra, así, saliendo. El pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, sale de mi mano la fuerza. Y si la carga es negativa, entra a la mano. Para esta carga positiva, la fuerza debe salir de la mano. Para esta carga positiva, la fuerza sale de la mano. Y para esta carga negativa, la fuerza entra a la mano. Es decir, aquí la fuerza magnética debe salir de la mano y aquí debe entrar a la mano, la fuerza magnética. Entonces, esta fuerza magnética lo arrastra a la partícula hacia arriba y la posible trayectoria debe ser este arco de circunferencia. Aquí la fuerza magnética hace la de centrípeta y debe mover a la partícula hacia abajo en un arco de circunferencia.
Y esas son las posibles trayectorias que sufre la partícula. Si la partícula no tuviese carga, fuese una partícula neutra, entonces se movería en línea recta. Si esta es neutra, si es una partícula neutra, entonces se mueve en línea recta. Y esta vendría a ser una recta. Si una partícula no tiene carga, es neutra, entonces no es afectada por el campo magnético, sigue una trayectoria recta. Bien, veamos ahora cuál es la aplicación, en qué se aplica esto, en qué se puede usar. Bueno, a manera de cultura, podría indicar en qué se utiliza el campo magnético. A manera de cultura, la Tierra genera un campo magnético debido al movimiento de partículas que están en el magma, en el interior, en estado plasmático. Alrededor de la Tierra se genera un campo magnético. Partículas cósmicas que vienen del espacio interestelar ingresan con enormes velocidades a la Tierra. Por ejemplo, imaginemos que esta es una partícula positiva que ingresa a la Tierra con una velocidad enorme. Aquí está ingresando una partícula cósmica sobre la Tierra. El campo magnético de la Tierra lo que hace es que esta partícula gire en espirales y no llega a la superficie terrestre, sino que se extermina en el espacio interestelar. Una partícula que ingresa aquí, por ejemplo, positiva, con enorme velocidad, entonces el campo magnético terrestre lo que hace es que la partícula gire aquí y no llegue a la superficie terrestre. Esta energía con que la partícula gira lo libera en forma de colores, H por la frecuencia. Esta energía liberada por la partícula se presenta como colores. Y esto puede ser, de acuerdo a la frecuencia, puede ser un color rojo, puede ser un color naranja, puede ser un color azul, puede ser un color fucsia, diferentes colores. Entonces se forman aquí una especie de sábanas multicolores o cortinas multicolores. Y aquí, en forma similar, se presentan como cortinas o sábanas multicolores. La frecuencia con que liberan las partículas su energía se manifiesta como un color. Estos se conocen como las auroras boreales. Y se deben a que el campo magnético terrestre desvía las partículas cargadas del espacio interestelar, no permitiendo que lleguen hacia la Tierra, ya que las velocidades que tienen estas partículas son enormemente altas, son del orden de más o menos 300 a 400 metros por cada segundo. Son velocidades extraordinariamente altas. Muy bien. Veamos entonces la solución de los problemas. Problema número 1. Problema número 1. Dice, 3 partículas ingresan en la región de un campo magnético describiendo las trayectorias mostradas. Tenemos campo magnético entrante a la pizarra. Campo magnético entrante a la pizarra. De esta forma, campo magnético entrante. Y 3 partículas aquí que ingresan así, de esta forma. Una partícula A que ingresa de esta manera y su trayectoria es así.
una partícula B aquí, que ingresa de esta manera, y su trayectoria es así. Y una partícula C que se mueve en forma horizontal y no es afectada por el campo magnético terrestre, por el campo magnético. Muy bien, entonces nos piden identificar la carga de cada una de las partículas. Si esta partícula A se mueve hacia abajo en un arco de circunferencia, es porque aquí está la fuerza magnética. Esta fuerza magnética lo arrastra a la partícula hacia abajo. Si sobre esta partícula el arco está hacia arriba, es porque aquí está la fuerza magnética sobre ella. Y esa fuerza magnética lo arrastra hacia arriba a la partícula. Entonces ahora utilizamos la regla de la mano derecha para identificar la dirección o el signo de la partícula. El campo aquí está entrando a la pizarra. El campo está entrando a la pizarra y la velocidad está hacia la derecha. Mis dedos deben estar en dirección del campo, o sea, mis dedos deben estar entrando a la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad, así. Debo colocar mis dedos así, mis dedos en dirección del campo y el pulgar en dirección de la velocidad, de esta manera. Es decir, así, mis dedos entrando a la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Notamos aquí lo siguiente. Esta fuerza magnética está entrando a mi mano. Esta fuerza magnética está entrando. En cambio, esta de aquí está saliendo de mi mano. La fuerza magnética en el caso A está entrando a mi mano. Y en el caso B, la fuerza magnética sale de mi mano. Si la fuerza magnética entra a mi mano, la partícula es negativa. Si sale de mi mano, la partícula es positiva. Por lo tanto, esta corresponde a una partícula negativa y esta corresponde a una partícula positiva. Esta de aquí, como no es afectada por el campo magnético, esta vendría a ser una partícula neutra. Muy bien, con esto podemos responder entonces las siguientes proposiciones. Primera alternativa, dice, la partícula B tiene carga positiva. Correcto, B tiene carga positiva. Proposición 2, la partícula A tiene carga negativa. Verdadera. Proposición 3, la partícula C tiene carga positiva. Falsa, porque esa es una partícula neutra. Proposición falsa. La respuesta a la primera pregunta. Problema 2. Problema 2. Problema 2. Dice, un campo magnético uniforme de 2 teslas está orientado en la dirección del eje más z y la corriente que circula por la barra AB es de 10 amperios. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre el conductor. El lado del cubo mide 10 centímetros. Voy a dibujar entonces aquí un cubo que me permita visualizar mejor la solución del problema. De esta forma, así. Muy bien, y vamos a colocar aquí el conductor. Un conductor de esta forma y que transporta una intensidad de corriente así. Así es la intensidad de corriente. Este es el conductor AB. Muy bien. El campo magnético dice que está en la dirección del eje Z. Es decir, el campo magnético está hacia arriba. Hacia aquí está el campo magnético. Voy a graficarlo aquí el campo magnético a lo largo de esta arista. El campo magnético entonces está así. ¿Cierto? Muy bien. Esta es la longitud L del conductor, que vamos a llamarle L mayúscula. Esa es la longitud del conductor.
Nosotros sabemos que la fuerza magnética como la que nos piden aquí es la fuerza magnética sobre un conductor es la intensidad de corriente, longitud del conductor, L, por el campo, por el seno del ángulo que forma, la longitud y el campo. Es decir, este ángulo que forma la longitud del conductor y el campo magnético. Este viene a ser el ángulo teta, la longitud que forma el conductor con el campo. El campo es en vertical en el eje Z y esta es la longitud del conductor. Entonces, notemos lo siguiente. Si la longitud del cubo es L y es igual a 10 centímetros, 0,1 metro, esa es la longitud de la arista del cubo. Esta es una diagonal principal del cubo. Entonces la diagonal es L por la raíz de 3. Es decir, es la longitud del cubo, de la arista del cubo, por la raíz de 3. Eso viene a ser la longitud del conductor. ¿Cómo hallamos el ángulo? Notemos lo siguiente. Si nosotros trazamos de aquí una diagonal sobre esta cara superior, encontramos que esto es ángulo recto aquí. Encontramos que esto es ángulo recto. Esto vendría a ser un ángulo recto aquí, ya que esta es una arista vertical y esto es una diagonal en la superficie, en la cara superior del cubo. Pero esto es una diagonal de la cara superior del cubo, que es un cuadrado del lado L. Esto vale L y esto vale L. Entonces esto vendría a ser L raíz de 2. Notamos que aquí está el ángulo recto. Este es un cateto, esto es otro cateto y esto es la hipotenusa. Entonces notamos que de la figura el seno del ángulo teta, ¿cuánto resulta ser? L raíz de 2 entre L raíz de 3. L raíz de 2 entre L raíz de 3, que no es sino raíz de 2 sobre raíz de 3. Entonces podemos reemplazar ya valores. Reemplazando valores tendríamos. Reemplazando valores tendríamos lo siguiente. La fuerza magnética entonces resulta ser la intensidad de corriente, que por dato es 10 amperios, por la longitud del conductor, que es L raíz de 3. L raíz de 3. Por el campo magnético, que nos dan como dato y vale 2 teslas. Por el seno del ángulo, teta, que vale raíz de 2 sobre raíz de 3. Raíz de 2 sobre raíz de 3. Cancelamos aquí raíz de 2 raíz de 3 con raíz de 3. Y nos queda que la fuerza magnética entonces es 10 por la longitud L, que es la arista del cubo. La arista del cubo vale 0,1 metro. 10 por 0,1 por 2 por raíz de 2. 10 por 0,1 me da 1 por 2 raíz de 2, por lo tanto la fuerza magnética es 2 raíz de 2 newtons. La respuesta. Problema número 3. Problema número 3. En el problema número 3 hay que adicionar una particularidad aquí. Dice lo siguiente. En la figura se muestra una partícula de 0,01 kilogramos y carga 2 milicoulomb, moviéndose con velocidad constante de magnitud 10 metros por segundo. Al ingresar a una región donde existe un campo magnético uniforme de magnitud 0,5 teslas, ¿cuál es su aceleración? Y hay que adicionar ahí, despreciando el peso de la partícula. Eso debemos indicar aquí, que hay que adicionar ahí a la pregunta, despreciando el peso de la partícula. El peso de la partícula. Despreciando el peso de la partícula. Es decir, en un lugar donde la gravedad no tiene influencia. Por ejemplo, en la ionosfera, fuera de la Tierra.
Entonces vamos a graficar aquí. Tenemos nuestro eje Y, nuestro eje Z y nuestro eje X. En la dirección del eje X negativo está entrando un campo magnético. Es decir, el campo magnético entonces está así, hacia adentro. El campo magnético está hacia adentro. En esa dirección está el campo magnético. Y la partícula entonces se está moviendo aquí. Esta es la partícula que es positiva, una carga positiva, y se está moviendo la partícula así, con una velocidad v. Como la velocidad está sobre el eje Y y el campo está sobre el eje X, entonces aquí es perpendicular. Perpendicular. Y la fuerza magnética es máxima. Para hallar la dirección de la fuerza magnética, regle la mano derecha. Mis dedos coloco en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. Y la fuerza magnética para una carga positiva sale de la mano. Entonces la fuerza magnética estaría saliendo de la palma de la mano. Hacia arriba la fuerza magnética en ese instante. Y sería perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo. ¿Cuál es el valor de esta fuerza magnética? Como la velocidad es perpendicular al campo, entonces es máxima. Carga, velocidad por campo. Y esa fuerza, decimos por Newton, esa es la única fuerza que existe. Pero nosotros sabemos que en esta fuerza magnética va a provocar en la masa una aceleración. Y esa es la aceleración centrípeta. Fuerza magnética, masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Y esa es la aceleración que nos solicitan. Entonces, ¿qué es la fuerza magnética? La carga por la velocidad, por el campo, eso es masa por aceleración. Y despejamos. La aceleración es la carga por la velocidad, por el campo, sobre la masa. No consideramos el peso de la partícula porque estamos aumentando el enunciado del problema, que debemos de despreciar el peso de la partícula. La carga, ¿cuánto vale? 2 milicoulomb, 2 por 10 a la menos 3 coulomb. La velocidad de la partícula me dan como dato, vale 10 metros por segundo. El campo magnético me dan que vale 0,5 teslas y la masa de la partícula 0,01 kilogramos. 10 al cubo por 10 entre 0,01 me da 1, ¿no es cierto? 2 por 0,5 me da 1, 1 metro por segundo al cuadrado. La respuesta. Problema número 4. Problema 4. Una partícula con carga eléctrica Q+ y masa m ingresa perpendicularmente en la región de un campo magnético uniforme de magnitud B, tal como se muestra en la figura. Halle el tiempo que permanece la partícula en la región con campo magnético. Vamos a considerar solamente esta región. Y la partícula se va a mover solo en esta región. Y vamos a considerar que la partícula ingresa aquí con un ángulo de 45, con una velocidad haciendo un ángulo de 45 grados y describe esta trayectoria. Esta es la trayectoria que describe la partícula. Muy bien, si esta es la trayectoria que describe y yo completo
todo con campo magnético, si yo completo toda esta región con campo magnético, lo completo toda esta región, entonces esa partícula haría una circunferencia. Esa partícula haría una circunferencia. Evidentemente, esta partícula haría una circunferencia. Esa sería su trayectoria. Si yo completo todo este sector con campo magnético, esta partícula haría una circunferencia. Y lo que describe dentro de esta región del problema es un arco de circunferencia. Entonces voy a hacer así. Trazo aquí el radio. Trazo aquí el radio de la trayectoria. Como este es un radio, y la velocidad es una tangente, el radio y la tangente forman 90 grados. Lo que significa que esto es 45 y esto es 45 grados, entonces esto es 90 grados. Muy bien, notamos entonces que si nosotros prolongamos aquí estos radios, se convierten en diámetros y tenemos 4 porciones iguales. Esto vendría a ser la cuarta parte de toda una circunferencia. Me piden el tiempo que demora la partícula en hacer este recorrido. Este tiempo viene a ser la cuarta parte de toda una vuelta. Por lo tanto decimos, el tiempo que me solicitan es 1/4 del periodo que hemos calculado. Este tiempo corresponde a la cuarta parte de una circunferencia. O sea, esta longitud es la cuarta parte de una circunferencia. El tiempo debe ser proporcional. Entonces reemplazamos. Debe ser 1/4. ¿Y cuánto vale el periodo? 2 veces pi por la masa sobre la carga por el campo. Ese es el periodo. Por lo tanto, el tiempo que demora viene a ser pi por m sobre 2 veces la carga por el campo. La respuesta al problema. Muchas gracias. Gracias. Bien, veamos el problema número 5. Problema número 5. Problema 5. En la figura, los campos eléctrico y magnético son uniformes. ¿Qué magnitud debe tener el campo magnético para que la partícula con carga Q positiva y peso despreciable describa una trayectoria rectilínea horizontal? Tenemos entonces un campo eléctrico aquí, de esta forma. Un campo eléctrico de esta forma. Y un campo magnético entrante al plano de la pizarra. Bien, coloquemos entonces la partícula que está ingresando a esta región. Una partícula así, positiva, que ingresa con una cierta velocidad aquí y sigue esta trayectoria horizontal. Si sigue una trayectoria horizontal, entonces debe haber un equilibrio de fuerzas. Nosotros sabemos que una partícula con carga positiva se mueve en dirección del campo. Si hay un campo eléctrico y una partícula con carga, debe haber una fuerza eléctrica. Si hay una partícula con velocidad y hay un campo magnético, entonces hay una fuerza magnética. ¿De acuerdo? Si hay un campo eléctrico y una partícula con carga, hay una fuerza eléctrica. Si hay un campo magnético y una partícula con carga y velocidad, hay una fuerza magnética. Las partículas positivas
se mueven en dirección del campo eléctrico, con una fuerza eléctrica. Las partículas negativas se mueven contrarias al campo eléctrico con una fuerza eléctrica. Como esta es una carga positiva, debe moverse en dirección del campo eléctrico con una fuerza eléctrica. ¿Cuál es la fuerza eléctrica? La hemos visto en las semanas anteriores. Es carga por campo. Esa es la fuerza eléctrica. Si la partícula es positiva, se mueve en dirección del campo. Si la partícula es negativa, contraria al campo. Muy bien, esa es la fuerza eléctrica, carga por campo. La hemos visto cuando hicimos cargas eléctricas, electrostática, campo eléctrico. Ahora, como esta partícula tiene una velocidad y tiene un campo magnético, tiene una fuerza magnética. ¿Cómo hallamos la fuerza magnética? Regla de la mano derecha. Mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. Así, mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. Como la carga es positiva, la fuerza sale de la mano. La fuerza magnética entonces está saliendo de mi mano. Es decir, la fuerza magnética es hacia arriba entonces. ¿Y cuánto vale? Como la velocidad es perpendicular al campo, la fuerza es máxima. Carga, velocidad por campo. Para que la partícula se mueva horizontalmente, estas dos fuerzas en magnitud deben ser iguales. Es decir, la carga por la velocidad por el campo debe ser la carga por el campo eléctrico. Cancelamos las cargas y determinamos el campo magnético, que es el campo eléctrico entre la velocidad. El campo eléctrico me dan como dato 180 y la velocidad está en la figura, vale 15. Este cociente me da 12 teslas. La respuesta. Problema número 6. Problema número 6. Bien, dice, en la posición A mostrada en la figura, se abandona un bloque de 0,5 kilogramos de masa y carga eléctrica Q+, el cual se desliza sobre una superficie cilíndrica lisa, aislante de radio 1,25 metros, determine la magnitud de la fuerza normal en el punto más bajo de su trayectoria. Despreciando efectos de radiación, tendríamos lo siguiente. Esta es la estructura semicircular por donde este cuerpo se desliza sin rozamiento. Punto C. Y este es el punto A. Aquí se deja, dice, se abandona un bloque. Si se abandona este bloque, entonces, que tiene carga positiva, la velocidad en A es 0, porque se abandona. Este bloque baja y pasa por aquí, por el punto C, con una cierta velocidad en C, positiva. Y tiene un campo aquí, un campo magnético. Tiene un campo magnético aquí. Un campo magnético aquí. Muy bien, este es el campo magnético saliente del plano de la pizarra, B. Bien, nos piden calcular la fuerza de reacción normal, determinar la magnitud de la fuerza normal en el punto más bajo de su trayectoria, o sea, en el punto C. Veamos qué fuerzas tenemos aquí. Aquí tenemos primero el peso de la partícula, el peso. Masa por gravedad, el peso. Luego tenemos la reacción normal aquí, hacia arriba la normal. La superficie produce una reacción normal hacia arriba. Pero como este cuerpo tiene una velocidad, tiene carga y está dentro de un campo magnético,
hay fuerza magnética. Entonces regle la mano derecha. Mis dedos saliendo de la pizarra, así, mis dedos saliendo del plano de la pizarra, el pulgar en dirección de la velocidad. Mis dedos saliendo del plano de la pizarra y el pulgar en dirección de la velocidad. Como la carga es positiva, la fuerza sale de la mano hacia abajo. Sale de mi mano la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética está hacia abajo. Esta es la fuerza magnética sobre la partícula. Y como la velocidad y el campo son perpendiculares, esto es carga, velocidad en C por el campo. Muy bien, nosotros conocemos el peso, conocemos la carga, conocemos el campo, pero no conocemos la velocidad. Si conocemos la velocidad, ya podemos, por una sumatoria de fuerzas aquí, podemos calcular la normal, pero no conocemos la velocidad en C. Entonces, esa podemos calcular haciendo uso de la energía. Si este es mi sistema de referencia, esta es R, una altura R equivalente al radio de la trayectoria. Cuando este cuerpo hace un movimiento circular de esta forma y teniendo carga, evidentemente hay una radiación, hay una pérdida de energía. Sin embargo, esa energía vamos a considerarla mínima. No hay pérdida de energía, vamos a considerar por radiación. Ya que la trayectoria es pequeña, la velocidad es pequeña, la radiación es prácticamente cero. Entonces, en esas condiciones podemos decir de que la energía mecánica en A es igual a la energía en C. Considerando que la energía en A es igual a la energía en C. Y considerando aquí mi sistema de referencia. En A no hay cinética, solo potencial gravitacional. mg por R, que es la altura, mg por la altura. Igual, en el punto C no hay altura, solo hay cinética. 1/2 de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Cancelamos las masas y la velocidad en C sería 2 veces g por R. ¿Cuánto resulta? 2 por la gravedad, que vale 10, por el radio, que me dan como dato, 1,25 de metro. Y esto resultaría ser 2,25, entonces saldría 25, raíz cuadrada, 5 metros por segundo. La velocidad en el punto C. Con eso entonces nos vamos al punto C. En el punto C, ¿qué tenemos en el punto C? En el punto C, el cuerpo se mueve con velocidad. Una velocidad en C igual a 5 metros por segundo. Como es una trayectoria curvilínea, entonces aquí existe una fuerza centrípeta. Decimos, la fuerza resultante aquí es la fuerza centrípeta. Y esto es masa por la velocidad en C al cuadrado sobre el radio de curvatura. Eso viene a ser la fuerza resultante en ese punto C. Entonces, vendría a ser la normal menos el peso menos la carga velocidad en C por el radio, perdón, por el campo. Esto vendría a ser la masa por la velocidad en C al cuadrado sobre el radio. De aquí despejamos la normal. Y tenemos que es igual a la masa por la gravedad más la carga, velocidad en C por el campo magnético, más masa velocidad en C al cuadrado sobre el radio. Y reemplazamos valores. La masa, ¿cuánto vale? 0,5 por la gravedad, que vale 10, más la carga, que vale 0,1 coulomb por la velocidad, que vale 5, por el campo, que vale 2, más la masa, que vale 1, la masa vale 0,5 por la velocidad, que vale 5 al cuadrado sobre 1,25 que vale el radio. La normal sería entonces, esto es 5, esto es 1, serían 6, y esto me da 10, 16 newtons. Eso vendría a ser la respuesta a la pregunta.
Problema 7. Dice, en las siguientes proposiciones los vectores E, campo eléctrico, B, campo magnético y B, minúscula, velocidad, se encuentran en el plano del papel. ¿En cuál de estos esquemas la partícula permanece en el plano del papel? Nosotros sabemos que el campo eléctrico, para el campo eléctrico, nosotros sabemos que la fuerza eléctrica es la carga por el campo. O sea, la fuerza eléctrica siempre está en la dirección del campo, contraria o siempre en la dirección del campo. Por lo tanto, la fuerza eléctrica no saca del plano del papel, no saca o no puede sacar a una partícula del plano del papel, ¿no es cierto? Esta fuerza se encuentra en el plano del papel, se encuentra en el plano del papel. Claro, porque la fuerza lleva a la dirección del campo. Si la partícula es positiva, la fuerza está en dirección del campo. Si es negativa, contraria al campo. Pero está a lo largo del plano, no lo puede sacar del plano del papel. En cambio, el campo magnético, la fuerza magnética es carga, velocidad por campo. Y la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y al campo. Entonces, esta sí, como la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad y la fuerza magnética es perpendicular al campo, saca la partícula del plano del papel. Claro, la fuerza magnética sí saca porque es perpendicular a la velocidad y al campo. Por ejemplo, veamos la proposición A. Solamente veamos la proposición A. Tenemos el campo eléctrico que está aquí, el campo magnético está aquí y la velocidad está aquí. Si la partícula fuese positiva, entonces la fuerza eléctrica estaría aquí. Vamos a graficar esto para mayor comodidad así. La fuerza eléctrica estaría así, en dirección del campo eléctrico, la fuerza eléctrica, porque es positiva. Pero la fuerza magnética, ¿cómo estaría? Regla de la mano derecha. En dirección, mis dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. La fuerza magnética entonces sale de mi mano. Y en esta forma estaría la fuerza magnética, saliendo de mi mano. B. Noten ustedes que en esta dirección está la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética. Vamos a graficarla de esta manera, mucho más apropiadamente. Esta es entonces la fuerza magnética, saliendo del plano de la pizarra. Lo que indicaría entonces que estaría haciendo un movimiento pues compuesto entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza magnética lo jala la partícula del plano de la pizarra, lo arrebata, lo saca del plano de la pizarra. En cambio la eléctrica lo mueve en el mismo plano. Por lo tanto, esta no sería una respuesta. La respuesta debe ser entonces aquella que no tenga campo magnético. Evidentemente, vamos a analizar la B también tiene campo magnético. Y ahí también lo saca del plano de la pizarra. Pero analicemos la pregunta C. En la pregunta C, nosotros tenemos lo siguiente, que solamente hay campo eléctrico. Aquí está el campo magnético, B, y la velocidad está así. La velocidad de la partícula está así. Notamos que el ángulo aquí es 180 grados. Por lo tanto, la fuerza magnética aquí sería
carga velocidad por campo por el seno de 180. Y esto resulta ser 0. No hay fuerza magnética allí. Al no haber fuerza magnética, como no hay fuerza magnética, solo hay fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica no saca del plano del papel. Por lo tanto, solo existe fuerza eléctrica. Solo existe fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica no saca del plano del papel. No saca del plano del papel. Del plano del papel. Claro, solamente puede sacar la fuerza magnética. Y como allí no hay fuerza magnética, entonces la fuerza eléctrica no saca del plano del papel. Siendo esta la única respuesta al problema. Esa es la respuesta a nuestro problema. Ya que en todas las otras alternativas hay fuerza magnética. Y la fuerza magnética lo saca del plano del papel a la partícula. Muy bien, veamos la pregunta número 8. Problema 8. Dice, en la figura se muestra un conductor por el cual circula una corriente de intensidad 1 amperio. Si PQ experimenta una fuerza de 100 newtons, determinar la magnitud de la fuerza resultante sobre todo el conductor. La corriente está en esta dirección, está la intensidad corriente, la intensidad corriente está en esta dirección. Muy bien. En el primer caso, dice que PQ, el conductor PQ experimenta una fuerza de 100 newtons. Para hallar la dirección de la fuerza, nosotros usamos regla de la mano derecha, y en un conductor la fuerza siempre sale de la palma de la mano, siempre y cuando la intensidad corriente está en la dirección del pulgar. Mis dedos entrando a la pizarra y el pulgar en dirección de la intensidad corriente. La fuerza sale de la palma de la mano. Entonces la fuerza sobre PQ estaría así. Esta es la fuerza sobre PQ, perpendicular. Entonces veamos, sobre PQ, ¿cómo tenemos sobre PQ? La fuerza PQ es intensidad, longitud por campo, y esto vale 100 newtons. La intensidad de corriente vale 1 amperio, la longitud vale 2 metros, el campo es lo que pretendo hallar. Entonces el campo magnético vale 50 teslas. Ese es el campo magnético. Ahora hallamos la fuerza QR, la fuerza QR. ¿Cómo será la fuerza QR? Igualmente, regla de la mano derecha. Mis dedos entrando a la pizarra, el pulgar en dirección de la intensidad corriente. La fuerza sale de la palma de la mano. Siempre en esta dirección, entonces, la fuerza magnética. La fuerza magnética, entonces, esta es sobre QR. Esto es 53 grados. Entonces, como aquí es 90 y 53, esto es 127 grados. Ahora calculemos el valor de la fuerza QR. Fuerza QR debe ser intensidad, longitud QR por el campo.
¿Cuánto vale esta fuerza QR? La intensidad de corriente vale 1 amperio, la longitud QR vale 1 metro, esto me dicen que vale 1 metro, esto vale 2 metros. 1 metro por el campo que acabamos de calcular, que vale 50 teslas. Y la fuerza QR, evidentemente, vale 50 newtons. Ahora tenemos dos fuerzas, QR y PQ, haciendo un ángulo de 127 grados. Es decir, lo que tenemos es así. Una fuerza QR de 50 newtons. Y una fuerza aquí, PQ, de 100 newtons, haciendo un ángulo de 127 grados. Entonces calculamos la resultante de esas dos fuerzas. Calculamos la resultante de esas dos fuerzas, usando el método del paralelogramo o la ley de cosenos. Entonces la fuerza resultante será la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 50 al cuadrado más 2 veces 100 por 50 por el coseno de 127. Y esta fuerza resultante es equivalente a 10 por la raíz de 65 newtons. La respuesta al problema. Muy bien, muchas gracias. Hemos culminado la solución de la práctica de esta semana. Muchísimas gracias. Ya, empezamos. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy estudiando el concepto de fuerza magnética. Para estudiar la fuerza magnética debemos definir antes lo que es el campo magnético. Campo magnético.
El campo magnético lo denotamos con la letra B. El campo magnético, decimos, es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. Perdón, es una cantidad vectorial. Es una cantidad vectorial. El campo magnético es un vector. Es una cantidad vectorial que surge o se origina debido a partículas cargadas en movimiento. Debido a partículas cargadas en movimiento. Es decir, por medio de una corriente eléctrica, en otras palabras. Corriente eléctrica. Toda corriente eléctrica puede generar campo magnético. El campo magnético entonces es una cantidad vectorial que se origina cuando partículas cargadas se encuentran en movimiento, o sea, una corriente eléctrica. Por tanto, un conductor con corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica genera un campo magnético. Genera un campo magnético. Para estudiar el campo magnético, veamos entonces cómo determinamos la dirección del campo magnético. Consideramos entonces que si un conductor transporta una corriente eléctrica, a su alrededor debe generar un campo magnético. Muy bien, para ver esto, para estudiar mejor el campo magnético, veamos qué cosa es el efecto Ørsted. El efecto Ørsted. El efecto Ørsted. El efecto Ørsted nos indica lo siguiente. Dice, si por un conductor circula corriente eléctrica, a su alrededor se genera campo magnético. A su alrededor se genera campo magnético. Se genera campo magnético. Muy bien. Veamos entonces. Si nosotros consideramos un conductor sobre una partícula cargada, se determina por el valor de la carga, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forma. Esa es la magnitud de la fuerza magnética. Carga, velocidad de la partícula, campo magnético, por el seno del ángulo que forma la velocidad con el campo. Sin embargo, aquí nuestro interés es hallar la dirección de la fuerza. ¿Cómo hallamos la dirección de la fuerza magnética? Para ello, entonces, tendremos que recurrir a la segunda regla de la mano derecha. Segunda regla de la mano derecha. Y eso lo hacemos aquí. Segunda regla de la mano derecha. 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 Veamos en qué consiste. Voy a dibujar una mano para poder explicar mejor este proceso. Bien, colocamos entonces de la siguiente forma. Los dedos vamos a colocar en dirección del campo. Los dedos en dirección del campo. ¿Sí? Los dedos, con la mano extendida, colocamos los dedos en dirección del campo magnético. Y el pulgar en dirección de la velocidad.
con la mano extendida así. Colocamos los dedos en dirección del campo magnético y el pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, la fuerza entonces sale de la mano, si es que la carga es positiva. Y si la carga es negativa, entra a la palma de la mano. Entonces, los dedos en dirección del campo. Colocamos aquí la carga positiva, una carga positiva. Y colocamos los dedos en dirección del campo magnético, así. Los dedos en dirección del campo magnético. Y el pulgar en dirección de la velocidad. El pulgar debe estar en dirección de la velocidad, de esta forma. Colocamos así, los dedos en dirección del campo, el pulgar en dirección de la velocidad. Si la carga es positiva, si la partícula cargada es positiva, la fuerza sale de la mano. Si es negativa, entra a la mano. Como aquí es positiva la partícula, entonces la fuerza sale de la mano. Y esta vendría a ser la dirección de la fuerza magnética. Y esta debe ser perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. Un conductor como este, por el cual circula una intensidad corriente hacia arriba, entonces en las proximidades del conductor colocamos una brújula con el polo norte sombreado, el polo sur en blanco. Si colocamos una brújula en las cercanías de un conductor con corriente eléctrica, esta brújula se mueve, se deflecta y se coloca en esta posición. La brújula sufre un movimiento debido a la presencia de campo magnético. Si por un conductor pasa corriente eléctrica, la brújula detecta un campo magnético, lo que indica que existe la existencia campo magnético. Existe campo magnético. Si invertimos la dirección de la corriente, en forma similar vamos a encontrar un campo magnético. Nuestro interés ahora es encontrar cuál es la dirección del campo magnético. ¿Cómo encontramos la dirección? Y eso se conoce como la primera regla de la mano derecha. Primera regla de la mano derecha. Primera regla de la mano derecha. Y la primera regla de la mano derecha, también conocida como la regla de Maxwell. Regla de Maxwell. Regla de Maxwell. La primera regla de la mano derecha dice lo siguiente: si por un conductor transporta corriente eléctrica, como este, la intensidad de corriente hacia arriba, vamos a considerar la corriente de esta forma, la corriente saliendo hacia arriba. Entonces, la primera regla de la mano derecha consiste en determinar la dirección del campo magnético. ¿Cómo determinamos? De la siguiente manera. Tenemos que colocar el pulgar en dirección de la corriente con la mano extendida, el pulgar en dirección de la intensidad corriente con la mano extendida y cerramos los dedos. En esa dirección del giro de dedos está el campo magnético, o sea, el campo magnético estaría girando en la forma en que los dedos giran. Si consideramos que el plumón es el conductor, hacia arriba debe estar el pulgar en la dirección de la intensidad corriente y giramos los dedos. En esa dirección está el campo magnético. Si el observador estuviese arriba, si este fuese el observador, entonces el observador vería que el campo magnético está girando en dirección antihoraria. Es decir, el campo magnético entonces estaría girando en esta dirección, así, saliendo del conductor y entrando al conductor. El campo magnético estaría girando de esa forma. Es decir, en cada punto el campo magnético sería tangente a esas líneas de fuerza, tangente el campo magnético. Y en esa dirección estaría entonces el campo magnético. El campo magnético estaría de esa manera. Si
el conductor transporta una corriente entrante, si la intensidad de corriente está entrando, en esa dirección regle la mano derecha. El pulgar en dirección de la intensidad de corriente, entrando al plano de la pizarra. El pulgar entrando a la pizarra y giramos los dedos. En esa dirección estaría el campo magnético. Es decir, el campo magnético estaría en dirección en dirección horaria en este caso, en dirección horaria. Y el campo magnético se genera alrededor del conductor en dirección horaria. En esta dirección estaría el campo magnético. Bien, perpendicular al conductor en todo instante. Y este vendría a ser la dirección del campo magnético. El campo magnético aquí se encuentra en dirección horaria. Eso se determina con la regla de la mano derecha. Para el caso en que el conductor transporte una corriente saliente, el campo magnético es antihorario. Si la corriente es entrante, el campo magnético es horario. Con eso podemos ya determinar entonces fuerzas sobre una partícula cargada. Fuerzas magnéticas entonces. Fuerzas magnéticas. Fuerza magnética. Fuerza magnética. Uno, sobre una partícula cargada. Sobre una partícula cargada. Sobre una partícula cargada. Decimos, toda partícula cargada. Toda partícula cargada dentro de un campo magnético, dentro de un campo, de una región con campo magnético, experimenta una fuerza magnética. Una fuerza magnética. Veamos en qué consiste esto. Vamos a considerar entonces en esta dirección el campo magnético. B. En esta dirección el campo magnético. Y aquí una partícula, vamos a considerar con carga positiva. Q más, que ingresa a esta región con una cierta velocidad así, con una velocidad dada por ello, haciendo un ángulo con la dirección del campo, un ángulo con el campo, un ángulo teta. Muy bien, ¿cuál es la fuerza magnética? La fuerza magnética, campo magnético entonces, visto por el observador, sería en dirección antihoraria. El campo magnético vendría a ser de esta forma, perpendicular a esas líneas de fuerza. Noten ustedes, si la corriente se invierte, si la corriente fuese hacia abajo, entonces el pulgar debe estar en dirección de la corriente y giramos los dedos, y vendría a ser la otra dirección. Esto podemos representarlo de otra manera, de una manera equivalente. Por ejemplo, nosotros consideramos aquí el conductor de la siguiente manera. Consideramos el conductor que transporta similarmente la intensidad de corriente hacia arriba. Intensidad de corriente así. Y en esa dirección regle la mano derecha. Regle la mano derecha. Colocamos el pulgar en dirección de la intensidad de la corriente y mis dedos estarían entrando a la pizarra y en esta región saliendo de la pizarra. Aquí estarían los dedos entrando a la pizarra y aquí saliendo de la pizarra. Si nosotros consideramos que el campo es una flecha, que es un vector representado por una flecha, en esta región estarían entrando mis dedos. O sea, lo último que vería de la flecha sería la cola. Y representamos así un campo entrante. Un campo entrante. Y esto es el campo magnético que está entrando en esa región. Entrando. Y en esta región estaría saliendo. Si aquí en esta región sale el campo magnético, lo primero que vemos de la flecha es la punta de la flecha. Y lo que estaríamos viendo es esto. Esto representa entonces un campo saliente. Este es un campo saliente.
Esto significa que está saliendo del plano de la pizarra, saliendo. Y esto significa que está un campo entrando a la pizarra, entrando. Sin embargo, esto también puede representarse de otra manera. Esto mismo podemos representarlo de otra manera, como vamos a ver aquí. Esto se puede representar de la siguiente manera. Si nosotros consideramos la sección transversal de un conductor así, consideremos aquí la sección transversal de un conductor de esta forma. Muy bien, sea esta la sección transversal de un conductor. Consideremos que esta es la sección transversal del conductor. Si consideramos que la intensidad corriente está saliendo de la pizarra, es decir, esta es la sección transversal del conductor. El conductor es un conductor infinito que se va hacia atrás de la pizarra, se va detrás de la pizarra, y solamente vemos su sección transversal. Y vemos que la intensidad corriente sale de la pizarra. Entonces debemos usar la regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo. En la dirección de la corriente, el pulgar, y cerramos los dedos. Visto por nosotros, el campo entonces está en dirección antihoraria, en la dirección de la intensidad corriente, el pulgar, y cerramos los dedos. En esa dirección entonces se encuentra el campo. El campo magnético se encontraría entonces de esta forma. Se encontraría en esta dirección, antihoraria. El campo magnético sería antihorario.